Bueno, muy bien, entonces buenos días de nuevo a todos y todas. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Este, mm, Cualquier cosa me avisan si se me escucha, por favor, bien, si se ve en la pantalla. Así que, bueno, vamos a iniciar con un breve repaso de lo que vimos clase pasada y vamos a continuar avanzando con el tema de pipeline. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, todo correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces habíamos visto el tema de que básicamente lo que queríamos era empezar con alguna técnica de mejora de rendimiento. La primera técnica, que es muy prometedora, era el pipeline. Básicamente era la idea de una línea de producción donde uno va metiendo por una punta de la instrucción, empieza con una instrucción, digamos, como que se descompone en 5 partes, en este caso, que viene fetch, decode, execute, mem y rollback, esas 5 partes que habíamos estado viendo en la clase pasada. Y entonces, del momento que la primera instrucción es, digamos, pasa la etapa de fetch y va a la parte de decode, la que sigue se mete por detrás en la parte de fetch, y así cuando la primera pasa de decode a execute, la que sigue pasa de fecha de decode, y así siguiendo, se van como metiendo como en un trencito, que es la idea de las líneas de producción. Es como cuando uno dice, tiene los autos, ¿no es cierto?, que se van fabricando, digamos, entra, digamos, digamos, como que dice a la izquierda, el auto es un auto sin fabricar, pero a medida que avanza etapa a etapa, el primer auto se va completando, detrás viene uno un poquito menos completo y así sigue. Y lo mismo pasa con la instrucción. Bueno, habíamos visto que, bueno, esa era la idea gráficamente, habíamos hecho algunas cuentas para calcular cómo se incrementaba la velocidad. Habíamos aprendido a calcular unas cuentitas de este tipo para ver qué incremento era posible. Y bueno, básicamente habíamos mirado esto con cierto detalle y habíamos analizado que dos conceptos, un concepto que era latencia y otro que era throughput. Esos son dos conceptos muy importantes, los voy a volver a escribir de nuevo acá para que los tengan en cuenta. Había dos conceptos muy importantes que son latencia, perdón, acá voy. Latencia de una instrucción, y el otro era el throughput. Throughput es algo así como, mm, a veces conocido también al castellano como, llamémosle, ancho de banda de instrucciones, ¿no es cierto? Una suerte de ancho de banda, este, de instrucciones, en el sentido que da la cantidad de instrucciones, digamos, por unidad de tiempo. Instrucciones por unidad de tiempo. Entonces, en general, lo que vamos a ver que la latencia, en general, empeora, en el sentido de que con un pipeline, cada instrucción considerada aisladamente es como que se vuelve, vamos a decir que va a tardar un poquito más de tiempo que si la ejecutáramos en un procesador de simple clock. Ustedes también en el práctico, el procesador de simple clock, o sea, todo dentro de un pulso de reloj. Como habíamos visto la vez pasada, la idea era que en vez de tener, vamos a, bueno, sé que estamos repasándolo por si alguno no lo escuchó, el procesador de simple clock, todo entraba en un pulso de reloj. Bueno, y en el procesador con pipeline la idea era que uno lo partía así en fetch, decode, execute, mem, bueno, y rollback. Entonces, la instrucción sigue teniendo, en principio, la instrucción en un procesador con pipeline, esta es la latencia, sigue siendo igual o peor que con el procesador de single ciclo. O sea, el procesador con pipeline en realidad tiene acá un reloj que es así, es 5 veces más rápido que el otro. El procesador con pipeline va a tener un reloj que es más rápido, pero cada instrucción
en realidad con pipeline va a tener igual o peor latencia que sin pipeline. Ahora, lo que vamos a lograr es que en algún momento, perdón, era como habíamos dicho acá, esto es lo que uno logra cuando o en teoría puede lograr que, bueno, estoy siguiendo, ¿no es cierto? A partir de un cierto momento uno está ejecutando 5 instrucciones, con lo cual el ancho de banda, digamos, es potencialmente, por ejemplo, en un pipeline que tiene una profundidad de 5, esto se llama la profundidad del pipeline. Supuestamente uno puede llegar a ir hasta 5 veces más rápido, ¿no es cierto? El throughput, o sea, el ancho de banda. No así la latencia. Bueno, y así habíamos visto este ejemplito donde habíamos resaltado el hecho de que en general todo lo que tiene que ver con acceso a memoria, que en realidad habíamos dicho que no es a una memoria, sino a una caché, que después de que terminemos esta primera etapa, nos vamos a abocar a ver todo el tema de las caché. Digamos, en general se cumple esto de que los accesos a memoria están calculados como para que sean justo el doble de digamos, de tiempo, digamos, más rápido. O sea, básicamente, la cosa más lenta que pueda haber son los accesos a las caché y eventualmente la parte de donde haga alguna operación compleja del procesador. Por ejemplo, la ALU está más o menos ecualizada con acceso a memoria, pero lo importante, es decir, digamos, este ejemplo de alguna manera representa algo como una situación que sería, digamos, deseable en algún sentido, eh, porque, digamos, em, sobre todo por el hecho de que el acceso a memoria es como 2 veces más rápido que el acceso a registro. Como vamos a repasar un ratito, eso permitía evitar hazards estructurales en el acceso a los registros, ¿sí? Y bueno, en general nosotros veíamos que si esta es la situación, en el caso de un procesador de un ciclo, uno va a tener que poner un reloj de 800 picosegundos, y en el caso de un procesador con pipeline, iba a tener que poner un procesador con un periodo de 200 picosegundos. Con lo cual, la latencia, acá se ve claramente que la latencia de un procesador de un ciclo, en este caso, a ver, se siente un procesador de un ciclo, ¿dónde estamos? Va a tener una latencia de instrucción de 800 picosegundos, si fuera un procesador de un ciclo, de cada instrucción. Y el de pipeline, vamos a usar un procesador que va a tener un reloj que tiene 200 picosegundos, pero cada instrucción va a necesitar 5 pulsos de esto, cada instrucción, porque acuérdense que alguno tiene 1, 2, 3, a ver si se ve, 1, 2, 3, 4, 5, sería el fetch, el decode, el execute, y el mem, y el writeback. Entonces habíamos hecho una cuenta y dice, bueno, entonces este 5 por, que supuestamente teníamos acá, como ya se empezaba a deteriorar un poquito por el hecho de que no todas las etapas tienen la misma velocidad. Respecto, eso era una cosa. De todas formas, acá haciendo la cuenta, íbamos 4 veces más rápido, entonces siendo 4 veces más rápido, simplemente haciendo eso, como vamos a ver que en el hardware no es muy costoso implementar esto, ir 4 veces más rápido es como si, como ya le dije, no es lo mismo ir a 100 km por hora que a 400 km por hora. Bueno, de todas formas, siguen habiendo cosas que comprometen esta posibilidad de máxima velocidad que uno puede alcanzar. Bueno, acá básicamente esa idea estaba dibujada. Este sería el procesador sin pipeline y este sería el procesador con pipeline. Esa idea que estábamos discutiendo la tenían acá. Hemos estado viendo.
Bueno, esa era la cuenta que habíamos hecho. Básicamente, si todas las etapas no son iguales, el incremento de velocidad es menor. Sin embargo, es importante que el registro, digamos, la lectura y escritura a registros sea la mitad de acceso a memoria. Y en general todo eso, y eso se aprovecha como que la ALU sea a lo sumo complicada como el acceso de memoria. Básicamente, digamos, yo lo pongo en estos términos. La ALU, de acuerdo a lo que hace la ALU, lo que demora la ALU es a la velocidad que deberían ir accesos de memoria. Y los registros deberían ir al doble de velocidad. Entonces, en general, la situación va a ser esta. Y entonces siempre, en general, en el caso práctico, la mejora no va a ser, digamos, tanto digamos, va a ser la ideal. Por ejemplo, si tengo un pipeline de orden 5, no voy a tener 5 por, sino va a ser un 4 por, 4,5, 3 veces más rápido, etc. De todas formas, promete ir mucho más rápido. Bueno, entonces recuerden que la cosa es la latencia y otra cosa es el ancho de banda. Digamos, es como una fábrica de autos. Si fabrica un solo auto, no sirve. O sea, ahora, en el sentido, cuando n tiene infinito, o sea, cuando todavía hemos hecho las cuentas, si alguno tiene la vez pasada, perdón, todavía hemos hecho las cuentas, me parece. Sí, bueno, la vez pasada hemos hecho las cuentas, donde, bueno, que básicamente la repetimos muy rápidamente, por si alguno no la tiene. Básicamente lo que uno veía era que para ejecutar n instrucciones, digamos, digamos, de reloj, digamos, o sea, las ecuaciones que uno puede plantear, suponete que este es si uno ejecuta n instrucciones, esto va a tener n, bueno, en este caso, si yo tengo k etapas así, va a ser n, k por t, donde t sería este tiempo. Este tiempo acá. N sería la cantidad de instrucciones, K sería la cantidad de etapas, NKT sería el tiempo sin pipeline. Y acá en el tiempo con pipeline, uno va a tener primero K hasta que se llene el pipeline, y va a tener, a ver, 1, 2, 3, sí. Uno tiene K por T, hasta que se llene el pipeline, ejecuta una instrucción, y después las n-1 que le quedan se ejecutan cada t. Este sería el tiempo con pipeline. Entonces, el incremento de velocidad, que sería el tiempo sin pipeline sobre el tiempo con pipeline, porque en realidad es la velocidad con pipeline sobre la velocidad sin pipeline, porque, digamos, las velocidades son inversas, ¿no es cierto? La velocidad, o sea, velocidad sin pipeline es 1 sobre tiempo sin pipeline, y la velocidad con pipeline es 1 sobre tiempo con pipeline. Entonces esto te va quedando, el tiempo sin te quedaba nkt sobre kt más n-1 por t. El asunto que si hacemos extender n que tiene infinito, o sea, para n grandes, esto, dejar empezar, esto se va. Claro, y esto tendría acá. Fíjense, si uno hace tener el límite para n grande, pasa el n por abajo, destruye esto es lo mismo que 1, se va, lo único que me queda. O sea, esto va a tender acá. Que es lo que básicamente, o sea, si uno descompone un pipeline de profundidad acá, idealmente va a tener K. Siempre y cuando esté todo balanceado. Si hay
Si hay algún problema de balance, bueno, esto se va a empezar a deteriorar un poco hasta esta mejor. Bueno, habíamos visto esas cuentas, las habíamos explicado bien, habíamos estado discutiendo. Ese tipo de problemas es importante que lo sepan hacer, saben a ver los prácticos, los parciales, cuánto es la mejora de velocidad teórica. Y bueno, digamos, lo que habíamos estado discutiendo respecto del formato, ¿no es cierto? ¿Mm? Las instrucciones de tipo CISC son muy difíciles de poner en un pipeline. De hecho, en general, las implementaciones de procesadores de tipo CISC, en realidad por debajo tienen una implementación tipo RISC. ¿Mm? Pero bueno, y así hemos empezado a hablar del tema de los hazards. Los hazards eran situaciones que nos impedían alcanzar la máxima velocidad. Y el objetivo era que tanto el diseño del hardware como eventualmente del software evitara estos hazards. Hazard básicamente es una situación que nos previene de ir a máxima velocidad con el pipeline, nos previene. Entonces, esa dificultad de ir a máxima velocidad tiene distintas causas, que se les llama hazards. Esos hazards se dividían en tres tipos, que eran hazard estructural, que lo habíamos empezado a ver, ¿sí? Que habíamos visto básicamente, que tenía básicamente con la memoria de instrucción y la memoria de datos, tenía que ver, eso ya lo hemos visto, pero vamos a poner una repasadita rápida. Después los datos de hazard con una dependencia de datos, y los datos de control tienen que ver con los saltos. Todas estas cosas son problemas o potenciales peligros que van a hacer, digamos, que la velocidad del pipeline disminuya si no hacemos nada al respecto. Entonces, los hazards estructurales, como bien habíamos dicho, ¿no es cierto? Bueno, vamos a volver a hacer, digamos, el dibujito rápido por si alguno no lo vio, pero básicamente tenía que ver con el hecho de que si uno va ejecutando instrucciones así, entonces llegamos a un punto donde, a ver, una más. No, acá está. Acá se ve clarito. Se ve que acá que cuando la primera instrucción quiera, pues, si quisiera acceder a memoria, ya sea para, por ejemplo, escribir un dato en memoria y quiere acceder para leer el siguiente código de instrucción, habría un conflicto desde ese punto de vista. También habría un conflicto, por ejemplo, acá, en esto, cuando queremos. Esta instrucción quiere escribir todo un registro, esta quiere leer un registro. Esos son dos tipos de estructura. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, la propuesta, por eso uno va entendiendo cómo el diseño de set de instrucciones está al mismo tiempo pensado en el diseño del hardware o de cómo solucionar un poco el problema por hardware, en el sentido de que acá se nota claramente que si yo tengo una memoria de instrucciones que es la misma que la memoria de datos, voy a tener un conflicto a cada rato, o un potencial conflicto a cada rato. En realidad, ustedes me dirán, bueno, pero si esta instrucción no escribe o lee en memoria, no tiene conflicto con esta. Sí, es cierto, pero si esta lee o escribe en memoria, entonces tiene un conflicto con esta, entonces esta se va a tener que correr, generando un stall, acá con una burbujita. Entonces, para evitar eso, bueno, una forma sería o generar un stall, o que puede ser complejo, en este caso particular, o podría ser tener, como está hecho acá, una memoria de datos distinta que la memoria de instrucción. Y
yo les había contado justamente eso que tenía que ver con el tema de las velocidades. Esto de que yo les había dicho que la velocidad de acceso a los registros es la mitad que el de acceso a memoria. Está justamente a propósito. ¿Por qué? Porque entonces, en realidad, cuando tenemos un problema de acceso a registro, lo que vamos a tener, creo que acá, sí, acá justamente lo tenemos mejor dibujado. Eh, digamos, lo que es de memoria, todo lo que son los conflictos de acceso a memoria, por ejemplo, de acá, que acá vemos con este acceso a memoria, con este acceso a memoria, digamos, simplemente tenemos dos memorias separadas, entonces lo solucionamos. Bueno, acá se volvería a repetir el problema de este acceso a memoria, con este acceso a memoria, se volvería a repetir ven acá, con este, se volvería a repetir acá, con este. Ese sería un tipo de, entonces, la solución a este problema, ponemos memoria de instrucciones, y por el fetch, y memoria, en realidad, cuando digo memoria, digo cache, memoria de datos para, bueno, la parte M, de acceso a memoria. Ahora, a ver si uno tiene, a ver. Otro posible problema es el hecho de que, bueno, se lo venía diciendo, es cuando yo escribo esta instrucción que escribe este registro, esta quiere leer del registro. Y acá tendría, cuando esta quiere escribir este registro, esta quiere leer de los registros. Cuando esta quiere escribir, esta quiere leer. Bueno, y así siguen, ¿no es cierto? O existe ese riesgo, mejor dicho. Se dice, no, pero no siempre pasa lo mismo. No siempre pasa lo mismo porque hay instrucciones que no escriben el registro. Bueno, pero se tendría que fijar en cada caso el procesador y en casos que no es tanto. Entonces, la trampita que se hace ahí es justamente por el hecho de que el acceso a registros es el doble de velocidad de las memorias. Básicamente lo que se usa es la primera mitad para escribir a los registros y la segunda mitad para leer de los registros. Entonces, esa trampita que se hace es que en realidad el procesador está, la primera mitad del ciclo Reros lo usa para escribir a los registros, la segunda mitad para leer. Entonces, con esa trampita evita el hazard estructural. De esta manera se evita el hazard estructural con este diseño, con esta implementación del procesador, ¿sí? Con este diseño. ¿Sí? Sí, hasta acá se me escucha bien, se me entiende, más o menos, ¿se acuerdan que habíamos visto hasta acá? Se me colgó todo. Ah, bueno, al pelo. Gracias. Bueno, al pelo. Entonces, más o menos, hasta ahí íbamos. De todas formas, si les queda alguna duda, yo ya les subí la clase pasada. Todos tienen acceso, digamos, a las grabaciones que yo les voy subiendo. Están ahí, ¿verdad? Creo que sí, con la cuenta del UNC ya se puede entrar. Sí, y además están en el aula virtual. Están en el aula virtual, ahí les pueden. Bueno, al pelo. Profe, una pregunta. No me Sí, han dado el micro. Hay una forma que saben mostrar que para graficar esos cinco, para graficar el fetch con sí. formas así. Sí, aparece, pero en realidad eso, sí, ahora justamente la vamos a empezar a ver. Ahora la vamos a empezar a ver. Lo que quería preguntar era, hay veces que esas formas están pintadas mitad y mitad, digamos. Sí, Eso está referenciando a lo que dijo recién, que el write usa la primera sí, parte. sí. Ah, Sí, ok. sí, creo que ahí, mirá, sí, bueno, me parece que por acá, esta, por Eso. ejemplo, esta acá es como que dice, la primera mitad siempre es como para escribir al registro, si hiciera falta, y la segunda mitad para leer el registro. ¿Mm? Ah, ok. Sí, en general cuando aparece estas dibujitas así, se refiere a eso. Está como haciendo acordar, ojo que, bueno, la mitad es así. Sí, esta parte es así. Eh, mm.
Bueno. Sí, ves que el write back también está escrito así, mitad y mitad. O sea, acá te dice, el write back actúa en la primera mitad y la segunda mitad se queda piola. ¿Mm? Y el deck actúa en la segunda mitad y en la primera mitad se queda piola. Eso quiere decir. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces estábamos por ahí. Entonces, vimos que son clases estructurales. ¿Qué es clases estructurales? Bueno, es un conflicto por el uso de recursos que está metido en el hardware y lo único que se puede resolver es por algún diseño del hardware. En este caso ya vimos cómo es la solución. O tendría que, en este caso se resolvió de esta manera, si no se podría haber resuelto haciendo que el hardware detecte el conflicto, pero si hay conflicto, fíjense si detecta el conflicto, lo único que puede hacer es demorar las cosas y atrasarlas hasta que digamos, se solucione el problema. Entonces le metería como burbujita de tiempo. La solución propuesta acá, digamos, va a dar la solución a todo sin pagar tiempo. Sin pagar tiempo. En realidad, entre comillas, porque el tiempo lo paga con esto, ¿no? Haciendo de que, bueno, la lectura de registros dure la mitad que el tiempo de lectura memoria o memoria. Entonces eso ya vimos que hace una pérdida de rendimiento. Pero bueno, habría que ver realmente, vieron, como yo le comentaba otros días, con simulaciones tipo OMNET y todo ese tipo de cosas, básicamente cobran mucha importancia las simulaciones test bench y dicen, bueno, conviene, digamos, hacer esta solución y no la otra porque tengo una mejora, qué sé yo, del 30% promedio de la velocidad. Entonces deciden hacerlo de esta manera. Obviamente que ya no es determinística la habilidad, se vuelve un poco estadística porque depende del programa, de cómo salen las instrucciones, cómo se han compilado, etc. Bueno, los data hazard habíamos visto que son originados por una dependencia de datos de una instrucción y la siguiente, ¿no es cierto? Como bien, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito con más detalle, a partir de acá lo vamos a ver un poco con más detalle, porque, bueno, ustedes justamente en el práctico, los laboratorios tienen que resolver esto, entonces vamos a tratar de entender esto con un poquito más de detalle, pero básicamente lo que pasa es lo siguiente, fíjense, bueno, esta introducción, si nosotros vemos la ADD, dice, miremoslo un poquito acá en el micro, cómo se va ejecutando. Pero antes de ver en ese detalle, fíjense lo que va a pasar, esencialmente. Podemos cambiar de color. El chillón lo pone un color azul. Bueno, o sea, acá se ve claramente que esta instrucción debería esperar el resultado de esta instrucción, la sub, debería esperar el resultado de la add. Y esto empieza con fetch, decode, execute, mem, writeback. Esta arrancaría acá, fetch, y ¿qué pasaría? Dice, cuando viene acá el decode, ahí se da cuenta, cuando empieza acá se da cuenta, dice, pero en realidad, el registro de salida del anterior es un registro de entrada mío, entonces no puedo avanzar. Entonces es como que se vuelve a repetir esta instrucción de nuevo, es como que se queda plantada en, digamos, se va a quedar en un decode, debería esperar, como hemos dicho. La etapa fetch sigue, o sea, no avanza este decode, el fetch sigue fetchando la misma instrucción, sigue decodificando la misma instrucción. O sea, el fetch sigue siendo el fetch de esta instrucción, el decode sigue siendo el decode de esta instrucción. Debería esperar hasta acá. En realidad, como nosotros sabemos que está resuelta la parte del hazard estructural, acá, sí, acá haría el decode,
que lo hacen resuelto por el hash estructural este. Recién acá podría ser execute y write back, o sea que es como si, en realidad, es como si la instrucción, básicamente, es como que empezó acá. Y todo esto es como que se agregaron dos burbujitas de tiempo. Pero en realidad estas dos burbujitas de tiempo es el hecho de que el procesador acá se dio cuenta que tiene un conflicto y el hardware dice, no, tenés que seguirme, no podés traerme otra instrucción más. Tenés que quedarte en la que está. Seguir fecheando y decodificando la misma instrucción. Entonces, y recién, dice, listo, acá se solucionó el problema, listo. Sigue adelante. Entonces le va metiendo demoras, una relación de dependencia de datos. Para repasar un poquito brevemente cómo serían los campos de la ADB, fíjense, a ver, veámoslo un poquito. Si mal no recuerdo, las instrucciones de tipo R, por ejemplo, tienen tiene esta forma, sería add, va a una rd, creo que era rn y rm, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, si uno lo va a ver acá, el registro destino, rd, en los campos de estos 4 ceros, es el registro que se va a escribir acá. O sea, en el código de instrucción viene por acá el registro, en este caso el destino, que sería el numerito ese. ¿Qué número sería acá? El registro de destino. Sería el 19, ¿verdad? El registro al cual le vas a escribir sería el 19. ¿Lo ven a eso o no? Sí. Sí, profe. Sí, sería el 19. ¿Quién sería el RN? Bueno, voy a necesitar acá un poquito los campos acá. Acá está, ¿ves? Yo me guardo acá los campos. Este sería, entonces, el RD es el RN y el RM. A ver. El X0, el RM. Claro. RD, RN, que a ver si lo escribí bien acá. A ver. RM, MD, NM. A ver. ¿Y acá? Sí, DNM. Está al revés, ¿ves? DNM. Acá aparece MND y acá en el código este aparece DNM. Sí. Bueno, entonces digamos, el campo RN va a ser ¿quién? En el caso de nuestra instrucción va a ser RN X0. X0. Y ese X0 va a venir por, fíjate acá los bits dicen en qué bit viene, perdón, el 9 al 5. 9 al 5. O sea, acá tenemos que trabajar un poco para entender bien cómo funciona esto, un poco con la tabla en la mano y la imagen del micro en la mano. Pues si no es medio difícil. O sabérselo de memoria, cosa que yo no lo voy a poder lograr. No sé si. Pero entonces el bit 9 al 5 sería el registro RN. Viene por acá y va a terminar sacando su contenido por acá. Y el RM va a tener que venir por, según dice acá. No. RM, claro, es de 20 al 16. O sea que va a tener que venir por acá. El RM está bien. Entonces estos son los registros. El RN, obviamente este multiplexor va a tener que estar puesto por el lado de arriba, por unidad de control. Acá viene el RN, que en este caso es 0, el RM que era 1, y el RD que era el 19. Bueno, eso en la etapa de code se van leyendo. Obviamente que la unidad de control va a tener que poner allí
bueno, que pase el resultado. A ver. ¿Quién tiene que venir hacia la ALU? Sí, y este. Va a tener que venir esos dos, que son el RN y el RM. La unidad de control le va a tener que dar lo necesario para que haga la operación ADD. Bueno, etcétera. Entonces va avanzando. Entonces es como que, ya vamos a ver cómo, por supuesto que ya la instrucción ADD está por acá. Y de alguna manera como y por acá está entrando la instrucción que sigue, que es la sub, y ahí se tiene que dar cuenta que de alguna manera, que acá no se queda claro, que el registro destino del anterior es el registro que necesita ella como base. Y en ese caso lo que va a terminar haciendo es, bueno, si no tienen ningún mecanismo el hardware, va a tener que esperar hasta que se escriban los registros. O sea, de alguna manera va a tener que estolear todo esto, ya vamos a ver cómo. O va a tener que hacer un forwarding, que básicamente va a ser sacar el resultado de la ALU y mandárselo desde acá hacia la entrada. Que es más o menos lo que yo les quise de alguna manera representar acá. Ahora vamos a ver acá. Entonces veamos acá. Yo empiezo con el ADD. Estamos con las mismas dos instrucciones estas. ADD, X19, X0, X1, sub, X2, X19, X3. Entonces, si tenemos todas estas cosas en cuenta, como yo les digo, ustedes para trabajar van a tener que tener siempre esto a mano y esto a mano. Entonces, ustedes se fijan, o por lo menos en la cabeza, o más o menos claro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación va a ser la siguiente. Como bien dijimos, empieza el ADD, empieza con fetch, decode, y la de abajo viene, esto que representa acá son los pulsos de reloj. Pulso de reloj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando esto empieza con el decode, cuando esto empieza con su decode, empezaría así, se da cuenta, viene acá y se da cuenta de alguna manera que el dato que necesita, básicamente, esta va a tener ve que su operando ¿cómo era esto? RD, RN. Su operando RN es igual al RD de esta. Se da cuenta que el RN es igual. Entonces dice, no puedo seguir avanzando, detecta el conflicto. Entonces el procesador empezaría, digamos, a estolear. Empezaría a estolear, que significa básicamente que en el siguiente pulso de reloj, en vez de avanzar con otra instrucción, vuelve a fetchear la misma instrucción y vuelve a decodificar la misma instrucción. O sea, el siguiente pulso de reloj que vamos a tener es este. O sea, el procesador se planta, dice, no, acá detecta el conflicto, entonces se planta. Entonces, en el siguiente pulso de reloj, esto lo da, suponete que acá arrancó el pulso de reloj número 1. O sea, acá empezó básicamente así. Empezó el clock este. Para ustedes sepan disculpar la desprolijidad. Acá vienen los relojes. Bueno, entonces acá en el pulso del reloj 3, dentro del 3 se da cuenta que hay un conflicto, entonces ahí nomás tiene una lógica, suponete que no tuviera el forwarding, que lo que ya hemos visto, dice no puedo seguir avanzando. Entonces, en el siguiente pulso del reloj, en el 4, perdón, en el 3. Es en el 3, detecta el conflicto. Entonces, es como que no avanza la siguiente instrucción. Como que planta el puntero, digamos, del program counter, lo deja clavado en la misma instrucción. Entonces, como que sigue el fetch, porque acá, si todo estuviera bien, el fetch sería el fetch de la siguiente instrucción. Pero como se da cuenta que hay un problema, este fetch
no deja avanzar el program counter, es como que no lo deja avanzar el program counter, entonces vuelve a fechar la misma instrucción. Y obviamente va a volver el siguiente pulso de reloj va a volver a decodificar la misma instrucción. Es como que acá, esto como que se abordó acá, en algún sentido. O si quieren, sí, conté. Entonces vuelve a decodificar la misma instrucción. Y así seguiría hasta que se soluciona el caso estructural, que sería acá, y ahí se da cuenta, bueno, listo, ahora sí, no hay problema, seguimos. Entonces, el total tarda ahora 8 pulsos de reloj en ejecutar estas dos instrucciones. Ahora, hay una solución que se llama forwarding o bypassing, que básicamente es, cuando se da cuenta esta relación de dependencia, también estos dibujitos sirven para ver que esta instrucción está en la etapa X. Fíjese que esto está referido un poco a los tiempos de este primer ejemplo, ¿no? O sea, este que usa 200, 400, 300, 600, 1000. Entonces, digamos, cuando se da cuenta de esa relación de dependencia, dice, bueno, pues no tengo que esperar hasta que esta vaya por acá, y encima acá esto no lo hace nada, y después vaya acá, y recién acá esperarlo. Ya tengo resultado acá al mismo tiempo que lo estoy necesitando acá. Entonces, es como que la salida de la ALU ya tiene el resultado que necesita la entrada de la ALU. Entonces, como lo he dicho yo, en vez de traer el resultado de... bueno, acá la instrucción es X1, ¿no? Bueno, en vez de traer el X1 desde acá, lo normal sería que le entre por acá el valor de X1 al decoder. O sea, sería que le entre por acá el X1, por ejemplo. En vez de a ver. Sí, porque como era DNM. Entonces, digamos, si le entra por acá el resultado, le estaría entrando por este camino. De RN sería. Entonces, digamos, en vez de entrarle por acá, lo que va a tener o sea, fíjense que tendría que entrar por acá y entrarle por acá a la ALU, a la instrucción que sigue, se da cuenta y de alguna manera hace un bypass, dice, ya tengo el resultado acá, entonces hace como un rulo por acá, por atrás, a través de un multiplexor, como ya vamos a ver, y usa ese resultado. Y con eso logra lo que se llama un bypass. Con eso logra lo que se llama el bypass de la instrucción. Muy bien. Entonces, con esto solucionaría el problema de esta dependencia de datos. Sí, obviamente lo que va a tener que pagar es la necesidad de agregar acá un multiplexor a esta entrada que decida con alguna lógica, que va a ser la lógica de control de forwarding, que ya vamos a ver en breve. Va a tener que decir, no, mira, el resultado, el registro X1, léelo, o el campo RN, léelo de acá, o sea, o léelo de acá. Entonces acá va a tener un multiplexor y una lógica. Entonces paga el precio de poner un poco más de hardware, pero se mantiene funcionando a máxima velocidad, digamos. Entonces, el hardware te solucionó el problema. Si el hardware no te soluciona el problema, y entonces vos vas a tener que terminar haciendo cosas como reordenar código o poniendo knobs, como ya vamos a ver. Pero bueno, los hardware primitivos te dan el problema a vos de decir, bueno, arreglátela, intercalar las instrucciones. Entonces ya no es más la programación que vos tenías así que era, bueno, primero esto, después esto, después esto, se empieza a poner una programación más complicada porque vos decís, bueno, hago esto y tengo que elegir de las instrucciones que siguen cuál puedo intercalar abajo, se vuelve mucho más complicada la programación y la compilación también. Pero si el hardware te lo resuelve, listo, ya está, ya vamos a ver que se lo puede resolver bastante bien y bastante fácil. En base a la idea que yo les dije, esencialmente lo que va a hacer es poner un multiplexor acá, a la entrada de esta, que va a decidir si el dato viene de acá
o viene de acá, en función de una lógica que ya vamos a ver, básicamente que va a ser comparar si el registro de destino de la instrucción que sigue es el registro de entrada de la instrucción actual. Es como que las instrucciones vienen viajando desde la izquierda hacia la derecha como si fuera una especie de onda, digámoslo así. Entonces, la instrucción más vieja está más avanzada acá y por detrás les vienen pisando los talones si quieren la instrucción anterior. Obviamente vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, en definitiva lo que vamos a ver es que acá va a hacer falta registros. No hace falta registros, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces está el forwarding, una solución. Pero el forwarding, bueno, esencialmente en este caso funciona bien. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que hace es esto, ¿no? Se da cuenta de esta relación de dependencia de datos y es como que de acá le forwardea el resultado de la ALU, la salida de la ALU a la entrada de la ALU. Se lo forwardea así. Entonces, no tiene que esperar esto y con eso se ahorró este problema de los dos. Este problema que me queda acá como dos burbujitas. Vamos a dibujar una vez más para que quede claro. Acá me quedarían estas dos burbujitas así. Las ahorro con el forwarding. Entonces, en vez de tardar 8 pulsos de reloj en ejecutar las dos instrucciones, con forwarding tardó 6, se ahorró 2 pulsos de reloj. Y si esto está dentro de un bucle que se ejecuta millones de veces, va a ser 2 millones de veces menos pulsos de reloj. Obviamente, de nuevo, esto tiene sentido cuando la cantidad de instrucciones que se ejecutan n tiene infinito en el sentido de que n es un número grande. N es un número grande, no me sirve para 1, 2 instrucciones, 3 instrucciones. Me sirve, esto como que empieza a pagar el beneficio cuando yo tengo muchas instrucciones que se ejecutan dentro de un bucle. Que esencialmente, cuando uno necesita que las cosas sean muy performantes. Y bueno, cuando yo tengo un bucle dentro de otro bucle que se ejecuta y se ejecuta miles y miles de veces, entonces si yo le gano 2 pulsitos a cada vez que se ejecuta un bucle y ejecuto 1000 millones de veces un bucle, tengo 2000 millones de pulsos menos. O sea que son, digamos, a los clock actuales en 2 segundos menos por cada ejecución de esos bucles, eso por decir. Y así siguiendo. Bueno, pero esto no siempre funciona el forwarding. ¿Por qué? Porque otra relación de dependencia de datos típica después de una, esta que se dice, de load use. Nosotros tenemos un load y después que usa el dato de un load. Por ejemplo, tiene que traer de memoria. Entonces, esta load, el registro de escritura RD, va a ser X1, que es el mismo que usa de entrada. Si vamos acá al dibujo de la computadora, recién cuando la load esté sacando los datos de memoria, acá, al salir de esta memoria, recién van a estar disponibles ahí. Pero fíjense que la instrucción que viene por detrás ya estaría acá. Entonces es como que ya es tarde para, digamos, para que yo puedo decir, bueno, entonces, ¿por qué no le forwardeas el dato de acá a acá? Lo que pasa es que, bueno, sí, vos le podés forwardear el dato de acá a acá, pero esta ya tuvo que perder un pulso de reloj, como está dibujado acá. Fíjense, acá empezó la load, empezó fetch, decode, execute, esta empezó acá también con fetch, decode, y acá dijo, no hay forma, dice, y no me podés mandar la salida de esta a la entrada de acá con un forwarding. No, porque todavía no, o sea, no está. O sea, la otra está acá y yo estoy acá. O sea, si quieren este dibujito por acá atrás, o sea, este dibujito que está acá lo ponen acá. Entonces esta no hay forma, porque no hay forma de que, o sea, si estoy acá, si quise hacer un forwarding desde acá a esta, tendré que viajar hacia el pasado. Y si estoy acá, tendré que viajar hacia el futuro. No hay forma. Entonces,
no le queda otra que hacer un stall. Entonces, en este caso, el procesador, por más que tenga forwarding, el forwarding que vimos recién, este tipo de forwarding, o sea, este tipo de forwarding que sería de la salida del ALU hacia la entrada del ALU, va a tener que stallear, va a tener que parar. Más, aunque sí, va a tener que estar un pulso de reloj. Y además de ese stall, bueno, si no tuviera eso, tendría que esperar, digamos, 1 o 2 pulsos más de reloj hasta que llegue. Pero bueno, lo que se hace normalmente, si tiene forwarding acá, también le puedo poner un forwarding de acá a acá, que es lo que tenemos acá, que sería hacer un forwarding de la salida de memoria a la entrada de la ALU. O sea, vamos a tener que tener en el hardware de la salida de memoria, va a tener que ser capaz de entrar a alguno de estas dos entradas. O sea, y va a tener una lógica que diga, bueno, de esta salida a la ALU, o le van a entrar los datos que vienen por acá. Fíjense que ya vamos a tener que elegir entre los datos que vienen por acá, los que vienen por acá, o los que pueden venir por acá. O sea que esencialmente vamos a tener multiplexores acá que eligen si el dato viene por el camino normal, o si viene de acá, o si viene de acá, y una lógica que controla todo eso, que va a ser la lógica de forwarding. Eso va a ser la lógica de forwarding. Bien, entonces, pero por más que lo tengamos, va a tener que stallear, o sea que va a tener que dejar clavado. O sea que el solo hecho de haber puesto pipeline nos fuerza, si lo queremos solucionar por hardware, va a tener que poner una lógica de forwarding y además va a tener que poner una lógica de stall. Si no, le dejamos toda la responsabilidad al compilador y al programador que se las arreglen como pueda, con lo cual le va a bajar más el rendimiento. Entonces, esencialmente lo que va a pasar cuando tenemos este load use, esencialmente vamos a tener un forwarding. Fíjense, entonces de nuevo acá empieza el LDUR. Acá cuando estoy acá, la lógica de stall, en todo caso esa es la lógica de stall, dice, esto no hay forma de forwardear nada, así que va a tener que plantar todo. El program counter no va a poder seguir avanzando, va a seguir con la misma instrucción. Vamos a tener que seguir decodificando en la misma, o sea, instrucción. Entonces, entonces, esencialmente lo que va a pasar es que acá sí se da cuenta de la lógica de forwarding que le puede forwardar así. De la salida de la memoria a la entrada de la ALU, le puede forwardar así. Entonces, esencialmente lo que va a pasar es como si hubiera ocurrido una burbujita de tiempo acá. Y esto en vez de tardar, bueno, los 6 que podría haber tardado, tarda 7. Pero si yo no le hubiera puesto la lógica de forwarding, tendría que haber esperado hasta que... Sí, hasta acá. O sea que también hubiese tenido dos pulsos de... El hecho de poner forwarding stall me hace poner un solo pulso en vez de dos. Bueno, vamos solucionando lo que se puede. Pero vemos que se puede solucionar. Bueno. Bien. ¿Qué pasa si no hubiera forward ni stall? O mejor dicho, otra forma de ganar velocidad es reordenar las instrucciones. O sea, si yo voy a esta, no puedo hacer nada. Por más que tenga forward y stall, esa burbujita la voy a tener. Entonces, los compiladores o el programador todavía puede evitar esa burbujita,
reordenando las instrucciones. Puede reordenar la instrucción. Entonces, por ejemplo, acá, si uno mira este código de instrucción, que creo que lo tenemos más desglosado acá, pues lo vamos a ver. Fíjense, empieza acá. Entonces, acá tenemos bueno, esta load de X1, que en principio con esta no hay problema, ¿no es cierto? Porque los registros, el X1 no es utilizado como entrada de esta. Pero acá vemos justamente el problema de un load use. Un problema el load use data hazard. Lo vemos acá. El load use data hazard. Vemos esta instrucción. Y la que sigue, hay un problema de eso. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo necesito este dato, de esta todavía no lo tiene. Es como que se va metiendo el trencito, esta no lo tiene. Entonces tendría que, como vimos recién, esto me va a agregar un stall acá, como vimos recién. Por más que tenga forwarding, si no tuviera forwarding, tendría dos stalls. Fíjense. Si no tuviera forwarding, tendría dos stalls. Pero si tengo forwarding, tengo un solo stall. Entonces supongamos que tenemos forwarding. Entonces, tengo un stall acá. Acá sigue esta, que no tiene conflicto con esta. Generalmente, tenemos que fijarnos de la instrucción que está atrás o dos instrucciones para atrás, a lo sumo en un pipeline de orden 5, porque fetch y decode tienen todas. O sea que a lo sumo tenemos que ir una o dos instrucciones para atrás a ver si tenemos conflicto. No sé si 3, no recuerdo un caso de 3, puede ser. Sí, creo que me aparece un caso que tiene 3, pero generalmente, si nosotros solucionamos el problema 1, 2, a lo sumo 3 instrucciones para atrás, ya está resuelto el problema de dependencia de datos. Porque no es que tiene una... Ahora, si el pipeline tuviera una profundidad de 20, tendríamos que irnos como no sé, 15 instrucciones para atrás si tuviéramos problemas. Pero el pipeline tiene profundidad de 5, generalmente con 2 o 3 instrucciones para atrás es suficiente para ver si tenemos problemas. Entonces, bueno, acá se ve claramente que hay que poner el stall, como vimos recién. Esta stur, si bien... Pregunta, ¿por qué no hay problema entre esta y esta? Porque esta escribe X3. ¿Se dan cuenta por qué no hay problema entre esta y esta? ¿O no? Entre la de Stur. En principio. Pues ya vamos a ver el gráfico, pero esencialmente, si... Y sería porque simplemente lo vas a sobreescribir. No necesita el X3. No, porque en realidad Stur agarra el valor de X3 y lo guarda en la posición de memoria. O sea que necesita el valor que le da esta para guardarlo en memoria. Claro, por el forwarding. Sí, esta en realidad se va a solucionar por fuera, ya lo vamos a analizar bien. Y después acá, esta de duel, también aparece acá de nuevo el problema con esta. O sea, acá entre estas dos no hay problema. Siempre hay que fijarse una o dos instrucciones. Cuando yo tengo un pipeline, tengo que fijarme una o dos instrucciones para atrás, a ver si tengo un problema. En realidad, si me fijo esta, no tengo problema con esta ni con esta. Si me fijo acá, tendría que ver, porque no tiene sentido irse mucho más atrás por el tema ¿no? O sea, acá, veámoslo de acá en el gráfico. Acá tenemos esta instrucción. Entonces, agarramos la LDUR, la primera X1, y entonces decimos, bueno, estoy analizando este código. Si no lo puedo analizar así acá, capaz que si yo ya estoy muy entrenado y avesado, lo puedo analizar y decir, bueno, acá tengo de nuevo un conflicto load use. Y me doy cuenta que esta no tiene problema con esta, pero no tiene problema con esta. De alguna manera es fácil ver que esta no tiene problema con esta. Y en general tengo que irme a lo sumo 2 instrucciones para atrás. Creo que lo sumo 3 en algún caso. Bueno, el asunto es que yo, por ejemplo, tengo la primera instrucción, va todo bien. Planteo la segunda y digo, sí, no hay problema porque no hay relación de dependencia de datos entre este y esto. O sea, básicamente el registro de destino este que es X1, esta no lo uso. O sea que esta no tiene problema con la anterior, en el sentido del pipeline.
Cuando me meto acá, esta sí tiene problema, pero fíjate con quién, con esta. Con esta. En realidad, si vos te pones, el X1 también depende de esta, pero fíjate que, ¿qué forwarding hay acá? Vamos a analizar los forwarding que hay acá. Vos te pones a ver, estas, cuando llega acá, dice, tengo un problema con esta. ¿Lo ven o no? Esta introducción tiene un problema con esta. Por eso que está el X2. ¿Es posible solucionar esto con forwarding? No, porque el dato de esta va a estar listo acá. Entonces, va a tener que plantarse el procesador y volver a fechar la misma. Y entonces ahí va a poder solucionar el problema de dependencia, fíjate, de esta. Sí, con esta, a través del forwarding. De acá a acá. O sea, acá tenemos un forwarding. Déjame ver. Sí, vamos a tener el problema de forwarding acá. O sea, tienen que adaptar una unidad de stall y de forwarding para tener esto. Y fíjense también que, de alguna manera, acá no hay conflicto entre esta y esta. ¿Por qué no hay conflicto? Por el hecho de que en la primera mitad se escribió el registro X1 y en la segunda mitad se leyó. O sea que acá hay dos posibles hazards solucionados. Un hazard estructural entre esta y esta por X1, porque se solucionó, bueno, esos hazards estructurales son los que están solucionados, es como que nos olvidamos, porque ya están solucionados por el hardware, pero se dan cuenta que acá hubo un hazard que solucionó una relación de dependencia, o sea que en rigor de verdad, fíjate, yo tendría que ir a ver por lo menos hasta 2 instrucciones para atrás. A ver si tengo un problema. En realidad acá no tengo problema entre la primera y la tercera, o sea que es esta. Ves que acá se repite, viene instrucción 1, instrucción 2, la 3, la 3. Después viene la 4, la 5, después 6, la 6 se vuelve a repetir. Después la 7. Bueno, entonces digamos, bueno, en definitiva tengo este forwarding que le forwardeo el valor de X2 acá y el valor de X1 se escribió. ¿Me siguen ahí todo lo que pasó o no? ¿En ejecución del procesador o no? Me parece que no. ¿Se me escucha? Sí, profe. No sé si hay alguna consulta, ¿no? Porque... Disculpe, profe. Sí, te escucho. A mí como que no me termina de quedar claro por qué en esa parte no sirve el forwarding. Porque, A ver, ¿en qué parte? ¿En esta? claro, como ponerle desde la segunda hasta la tercera. ¿Por A ver, qué no llega el X2 a tiempo? ahí te digo. O sea, vos decís, acá, claro, el X2 lo necesitas que esta, ¿por qué? Porque vos fíjate que el X2 de esta introducción recién lo tenés cuando esta LDUR significa que tenés que sacar un dato de la memoria y guardarlo en X2, ¿sí? ¿Estamos ahí? O sea, tenés que ir a la memoria y guardar el dato en X2, ¿sí? LDUR. ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Entonces solamente lo tenés después que accedes a la memoria. O sea, lo tendrías acá, digamos, en el pulso reloj número 5, ¿sí? ¿Lo ves Sí, a eso? sí, sí. Pero la instrucción número 3, lo necesitaría en el pulso reloj número 4. Entonces, lo más rápido que la puede conseguir la LDUR es en el pulso reloj número 5. Y vos ya la necesitas en el pulso número 4 y no hay forma que te lo mande hacia el pasado, al dato. Entonces, esta instrucción va a tener que plantarse acá, va a tener que plantarse, esencialmente va a tener que volver a... No va a poder seguir avanzando. Esta llegó acá al decode, pero acá va a tener que seguir el decode, digamos, como está dibujado acá abajo. O sea, ves que es la misma instrucción. Ves que acá dice 3 y 3. O sea, como el procesador se da cuenta y dice, no puedo seguir avanzando porque no está el dato. Y no hay, por más que tengas forwarding,
vos tenés que hacer un forwarding de acá para acá. O sea, tendrías que ir forwardear hacia el pasado. Fíjate que acá está el tiempo. ¿Entendés? Vos tendrías que hacer esto. Claro, sí, ahí lo vi. Gracias. Nada. Bueno, ¿dónde estamos? Perdón. Sí, estamos acá. Bueno, y así siguiendo, seguimos analizando esta, si vamos dos para atrás, esta usa, bueno, en realidad esta es la misma que esta, está repetida la instrucción. Vamos a STUR, entonces fíjate, esta tiene el fetch, esta necesita el dato que va a guardar, fíjate, en realidad es el resultado de X3. O sea que en realidad acá tenés un forwarding. A ver. O sea, acá va a tener un forwarding acá, me parece. Porque vos tenés que escribir el X3 o no. Ah, no, porque el X3 lo vas a necesitar solamente recién. Ahora déjame pasar un minutito. La pregunta es, ayúdenme ustedes a pensar, ¿necesito un forwarding de acá a acá? ¿Que me forwardé el X3 o no? Acuérdense qué es lo que hace X3. ¿Me entienden la pregunta? Entonces, se supone que se tiene que identificar todos los forwarding que se hacen. ¿Tengo que hacer un forwarding de acá a acá o no? No, porque el Stur no necesita el valor de X3, ¿no? Stur, X3. En realidad, ¿qué haces Stur? Agarra el valor de X3 y te lo va a escribir en memoria. O sea que lo va a escribir en memoria. Y fíjate que si vos lo vas a ver de acá, esto por ahí, si vos lo vas a ver de acá, fíjate que vos tenés la anterior es una ADD y la que sigue una Stur. El resultado de la ADD es lo que toma como un material de entrada, o sea, la salida de ADD, de la instrucción ADD número 3, es una entrada de Stur, porque Stur es un valor que vos lo tenés que tener para poderlo escribir en la memoria. ¿Me entendés lo que quiero decir o no? O sea, sí, tendría que haber un forwarding del execute del add al decode del tour. Sí, me parece que sí. ¿Por qué? Ante la duda, vamos a recordar por qué. Porque, digamos, el ADD ya está acá, está en esa etapa. O sea, y recién acá está el resultado del nuevo X3, el nuevo valor de X3 está acá en este momento. Imagínate que acá, ustedes mírenlo, si tienen la duda, miren esto. Por eso yo les digo siempre tener esto a mano, porque si no, no hay forma. Bueno, salvo a medida que uno lo va ya conociendo más, se va dando cuenta, pero de todas formas hay que tenerlo fresco. Entonces, digamos, yo tengo acá el resultado de la ADD. Con X3, el resultado está acá, pero todavía no está escrito acá. Por otro lado, esta instrucción, la Stur, ¿en qué momento hace uso del X3? Déjame pensar un minutito, ¿cómo es la Stur? Claro, porque la Stur, fíjate, si vamos acá al campo de. ¿Cómo estaba? No. STUR. Tienen, claro, en el campo 4.0 te dice dónde se tiene que guardar el X3. ¿Sí? En el campo 4.0. Viene acá. El RN y la AD. Entonces, acá de los bits 4.0 te dice, si vos vas acá al micro, te diría, la Stur estaría metiendo el campo 4.0 por acá. Este multiplexor tendría que estar indicando que tiene que leer el registro y el valor del registro R3 estaría saliendo por acá,
pero sería un valor viejo de R3 porque el valor nuevo está acá. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Entonces, no me sirve el valor que me viene por acá de X3. Me sirve el valor que tengo acá. Entonces voy a tener que forwardear de acá a acá. ¿Se entiende o no? No sé, les digo, así lo razono yo en este momento, viendo el dibujo, viendo la lógica. Usted tiene la cabeza más fresca y más despierta que yo. ¿Es así o no es así? ¿Mm? Para mí tiene sentido que sea así. Sí, para mí también. Entonces, digamos, para mí hay un forwarding acá, acá. Si yo no tuviera forwarding, qué sé yo, por ahí que los ejercicios, los profes del práctico, los parciales le dicen, bueno, te da el mismo ejercicio y te dice, ojo que no tengo forwarding. Entonces, ojo que en este caso la cosa me queda así porque tengo forwarding. Si no, tendría que agregar acá otra burbuja más. O sea, si no tengo forwarding, o le tengo que agregar un NOP, o le tengo que poner el hardware tiene que meter una burbuja. Si no hay forwarding ni stall, entonces usted va a tener que poner NOP por todos lados, NOP, 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 porque si no el programa no va a andar. Por ejemplo, si usted tiene un procesador con pipeline y hacen este programa y no toman en cuenta los forwarding, los stall, y no saben qué pasa, se van a volver locos y decir, ¿por qué no anda esto? Y no anda por todos estos problemas. No andaría. Pero acá, si ustedes saben, obviamente yo hablo del programador o del compilador, o el compilador compilaría cualquier cosa, ¿no? Que no es lo que tiene que ser. Entonces, digamos, y no andaría. Por eso, el título del libro está bien puesto, es la interfaz entre el hardware y el software, estamos viendo ahí. Entonces, digamos, acá tiene que haber un forwarding. Para mí, claramente tiene que haber un forwarding de acá a acá. Porque si no, esta instrucción va a usar el X3 que le viene por viejo y no nuevo. Profe, Sí. sin forwarding, el fetch ese recién empezaría como en el 9 o no, Claro, y va a tener que esperarlo. hasta el write del 3. O puede empezar antes. Y no, si no tenés forwarding, va a tener que esperar va a tener que agregarle, sí. Fíjate que ahí sería bastante complicado porque hasta que no está escrito, a ver, tiene que. No, porque en realidad. Sí, va a tener que esperar que esté escrito el registro. Va a tener que esperar que esté escrito. ¿No El tiene que banco esperar hasta el 5? Si no hubiera forwarding. Claro. eh, Perdón, hasta el 7. Déjame ver un poquito. Sí, o sea, ¿qué es lo que vos decís que la computadora la arrancaría el STUR? O sea, El Club básicamente. 7. Sí. Déjame pensar un poquito. STUR. Bueno, en ese caso sería si hubiera un forwarding desde la salida. Pero acuérdate que vos le vas a escribir hacia la memoria. Pero si no tenés forwarding, me parece que va a tener que plantarte hasta acá. Va a tener que esperarlo hasta el 8. Para mí va a tener que esperar hasta el 8. Si no tuviera forwarding, porque. eh, O sea, vos lo estás sacando por el camino normal, que es desde el banco de registro, si no tenés forwarding. Entonces, me parece. No sé, hay algo que no estoy viendo. Sí, no, tenés que esperar hasta que esté escrito en el banco de registro. Si no tenés forwarding, tenés que esperar hasta que esté escrito en el banco de registro. O sea que este decode, recién podrías clavarlo acá. Tendrías que 1, 2. Ahí. Este decode tendría que correrse hasta acá. Si no tuviera forwarding. ¿Se entiende o no? O no están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Sí, yo estoy de acuerdo, profe. Bueno. Bueno, igual lo que yo les digo no es palabra santa. O sea, yo les enseño a pensar, pero en el medio me puedo estar equivocando. O sea, en el sentido, yo entiendo, todos entendemos el concepto, pero no solamente hay que entenderlo el concepto, sino también saberlo aplicar en vivo y en directo acá, qué es lo que está pasando. Y es difícil porque tiene que tener varias. Es como que pasamos de la programación secuencial a la programación en paralelo y ya ahí sonamos todos, porque cuando tenemos que pensar cosas que ocurren en paralelo, ya como que se nos tranca un poco es más difícil pensar en todo lo que ocurre en paralelo que lo que ocurre secuencialmente.
¿Mm? ¿Se Profe, entiende? una pregunta. Sí, Em, cuando hacemos el forwarding, el dato que sale del execute es el resultado, ¿no? De la suma del add. sí, sí. Y el forwarding hacia el decode se pasa el resultado temporal, digamos. Sí, ese resultado. O sea, porque si vos, básicamente se supone que la lógica de este programa, o sea, vos como programador, vos escribiste programa, y de alguna manera, entre el compilador y el hardware, tienen que entender de que vos querés que sea primero esta instrucción y después esta instrucción, que sea primero esta instrucción y después esta instrucción. O sea, primero esta instrucción y después esta. Entonces, el compilador, el programa, tiene que respetar tu lógica. O sea, si vos escribiste la instrucción 3 y después la instrucción 4, se sobreentiende de que vos querés el resultado en X3, digamos, listo para usar en de la instrucción 3, lo querés listo para usar en la instrucción 4. Se entiende, esa es la lógica de tu programa. Ahora, Bien, por culpa del pipeline, resulta que esta instrucción todavía no terminó, la instrucción 3 todavía no terminó en el sentido de que todavía no te actualizó los registros. Esta instrucción 3, ¿dónde te va a actualizar el registro? Acá en el pulso 8 te lo va a actualizar, ¿me entendés? claro, no, right. Pero vos, esta instrucción a 4 lo necesita, en realidad, déjame pensar un poquito. Pero en el pulso 8 no actualiza la memoria. El registro no lo actualiza en el 5, no, en el 6. Lo que pasa es que, digamos, déjame pensar un poco. El registro no lo actualiza. ¿Dónde sí que actualizó el registro? ¿En 6? Claro, en el execute. No, no. Acá simplemente acá, o sea, si vos vas acá, si vos vas acá, la instrucción ADD en el pulso de reloj número 6 está ejecutando, o sea, básicamente lo que te está diciendo que cuando llegues al final de este pulso de reloj, va a estar listo el resultado en X3. O sea que cuando llegues al final del... ¿No estamos? Claro, perdón, a eso me refería. Que ya tiene listo el resultado en el Sí, lo 6. tiene listo acá, pero solamente lo va a actualizar en el banco de registros eh, acá. Porque fíjate que el resultado, si vas acá, ¿no? Está listo acá. Pero después es como que pasa por acá, sería la etapa MEM, o sea que la bypassea el resultado. Y después recién al siguiente pulso de reloj, al final del siguiente, se escribe el resultado acá. ¿Mm? Que es lo que vos estás Claro. viendo acá. Entonces recién estaría listo ahí. Entonces, si vos no tenés el forwarding de acá a acá, o sea, acá en el 6 estamos forwardando el resultado que está acá hacia la entrada, para que la siguiente instrucción que está acá, en vez de leer los registros, porque el registro está acá. Si vos tomás, por ejemplo, el registro X3, creo que es todo el conflicto, ¿no? Y el X3. En situaciones normal, vos tomarías el registro X3, lo tendrías que tomar de acá al X3. Pero resulta que el que necesitas está acá, ¿entendés? Entonces tenés que forwardear para acá, ¿sí o no? Claro, sí, entendí. Ujú, claro. Eh, bien. Ah, Eh, sería que, aunque no esté escrito el registro, mm, el resultado, como ya lo tenemos, lo podemos forwardear desde el claro, execute. claro, todavía no has actualizado el banco de registro, pero el resultado ya está. Está ahí disponible. En realidad, lo normal es que cuando vos lees un registro, lo lees de acá, viene por este camino, bla, bla, bla. Pero como estamos haciendo el pipeline y estamos encadenando todas las cosas, resulta que cuando vos lo tenés acá, faltan 2 pulsos de reloj hasta que lo tengas acá. ¿Entendés? Pero ya lo tenés acá. Y tenés una instrucción que ya lo necesita y tenés dos soluciones. O se lo forwardás de acá para acá, o la haces esperar 2 pulsos de reloj hasta que lo tengas listo acá. Entonces, si vos estás preocupado por la velocidad, y se lo va a forwardar de acá para acá. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿O no?
más o menos. No. Sí, a mí me quedó más claro ahora. Sí. Son cosas difíciles estas y cada vez se ponen peor. Digamos, a medida que uno avanza, por eso los procesadores cada vez, bueno, andan más rápido, pero se ponen más caros, porque tenés que empezar a tener más, tenés que jugar con toda la cancha en la cabeza. Antes era más fácil, como decir primero esto, después esto. Bueno, obviamente, por suerte, están los compiladores que se encargan de hacer todo este trabajo y te ahorran el trabajo a vos. Pero si vos te toca hacer un compilador alguna vez, tenés que tener claro, súper claro todas estas cosas. Bueno, por eso las herramientas, no solamente viene el set de instrucción y las herramientas, también suelen ser privativas en el sentido que te dicen, listo, alguien se reserva el compilador, cosas, porque son muchas horas de programadores trabajando sobre estas cosas. Oye, en general no las quieren regalar así como así. Bueno, bien. Entonces esto se soluciona con este forwarding y esto sigue trabajando. Esta fetch usa el X4, o sea que no tiene ninguna relación de dependencia con estas atrás. ¿Sí? Entonces seguiría. Pero bueno, acá de nuevo hay un problema parecido que tenemos antes. Tenemos esta X4, que es la salida de esta, es entrada de esta. Entonces, esta acá se da cuenta de que tiene el problema. Entonces va a tener que, y no tiene forma de solucionarlo porque el dato no está acá. No está todavía en esta. Recién va a estar un pulso de error después, o sea que va a tener que estolear. O sea que ahí sí o sí se va a agregar una, por más que tenga forwarding, se va a agregar una demora, va a forwardar de acá a acá. Si no hubiera forwarding de acá, tendría que demorarse un pulso más. Pero bueno, va a forwardar de acá a acá, vamos a dibujar el forwarding. Sería de acá a acá. Va a ser el forwarding de acá a acá. Y viene con este stur, que básicamente va a tener el forwarding de acá a acá, igual que antes. Y bueno, entonces va a tardar 3. En definitiva, tuvo que meterle 2 pulsos de stall, que sería este y este. O sea, perdió dos pulsitos. Lo que te muestra acá este ejemplo es que vos simplemente reordenando las instrucciones podés evitar eso, porque básicamente, ¿qué es lo que hizo? Si vos moves esta LDUR que está acá, la moves para acá arriba, entonces automáticamente el pulso que tenías que estolear de acá a acá se quedó solucionado por esto, porque vos podrías haber puesto un NOP, pero si pones un NOP, bueno, no ganas nada, perdés tiempo. En cambio, el solo hecho de mover esta instrucción acá, te solucionó este problema y además te solucionó el problema de esta con esta, porque separaste esta de acá. O sea, en otras palabras, el compilador o el programador tiene la posibilidad de que puede reordenar el código, a veces simplemente moviendo una instrucción de lugar, soluciona todos los problemas de demora que tiene. En este caso, claramente, con el solo hecho de haber movido esta instrucción, ponerla después de esta, soluciona la relación de dependencia entre esta y esta, en el sentido de que ya se acomodó solo el tiempo, y la relación de dependencia entre esta y esta, obviamente quedó más que solucionada, porque ya la separaste un pulso más de lo que necesitaba. Y bueno, entonces eliminaste los 2 stalls que tenías acá y tenés ahora 11 pulsos. Si está dentro de nuevo, de un bucle que se ejecuta 100.000 millones de veces, tenés 100.000 millones por 2, 200.000 millones de pulsos menos. Y bueno, puede ser importante. De nuevo, esto tiene sentido cuando son instrucciones que se repiten todo el tiempo y se ejecutan muchas veces. Si es un programita así chiquito, y voy a decir, generalmente no es tan importante. A veces puede ser, qué sé yo, que uno necesite realmente hacer 2 pulsos de reloj más rápido en alguna computadora más lenta,
en un microcontrolador, qué sé yo. Puede ser que necesite 2 pulsos menos, aún para un parámetro simple. Pero en general esto paga beneficios cuando se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas repetidamente. O sea, en otras palabras, cuando estamos dentro de bucles, de que se repiten en el tiempo. Y bueno, sigamos avanzando. Bueno, acá sería el caso de los 11 ciclos. Tenemos una distribución, fíjense, si la analizamos de acá a acá, esta no tiene relación de dependencia de datos con esta. Ujú. No tiene relación de dependencia de datos con esta. Esta. Ujú. Tampoco, porque todas estas leen X0, ninguna escribe sobre X0. Leen X0 y escriben sobre registros distintos, o sea que esta no tiene relación de dependencia ni con esta, o sea que hasta acá va todo bien. Esta tiene una relación de dependencia con esta, pero ya se requiere contra solucionar el problema. Fíjense que acá ni siquiera necesito un forwarding, porque acá directamente va de acá a acá a derecha. Ni siquiera necesito un forwarding, se solucionó por eso que la primera mitad se escribe el registro, en la segunda mitad se lee el registro. O sea que ni siquiera necesito forwarding y se solucionó el problema. Por más que tenga forwarding, no lo necesito. ¿Lo ven a eso? ¿Mm? Ahí no habría conflicto, profe, con que A necesite el valor de X1 y en el mismo tiempo de clock se está escribiendo el registro X1. No, ¿por qué no hay conflicto? Porque se acuerdan justamente que yo les dije que ese sería un hazard estructural. Está bien tu observación, es correcta, pero justamente la trampita que yo les dije. Ese hazard estructural se resuelve porque en realidad acá tenés un pulso reloj. Upa, acá tenés un pulso reloj. Perdón, ¿dónde está? Y en la primera mitad se escribe el registro y en la segunda mitad se lee. Está bien tu observación. Pero, ¿te acordás de lo primero que dijimos que lo resolvíamos de esa manera? Que escribíamos la primera mitad y lo leíamos en la segunda mitad. ¿Eh? Ah, perfecto. ¿Te Entonces acordás con la segunda instrucción sí va a tener conflicto, ¿no? con cuál? Con la que carga el valor de la memoria en X2. Después también necesitamos X2 en la instrucción 4. El X2 está bien, el X2 es una instrucción 4, pero en ese caso sí, tenés razón, va a tener acá un forwarding. A ver, déjame pensar un minutito. Sí, es cierto, Debería haber debería tener un forwarding forwarding, así, de acá. claro, en el pulso 4 del execute. Al de acá, para mí tendría que venir de acá, porque lo tenés que leer desde la memoria, o sea que recién va a estar acá. Recién va a estar acá. Ah, claro. Recién va a estar acá y lo vas a necesitar upa, lo vas a necesitar acá. Sí, o sea que ahí sí necesitamos un forwarding, tenés razón, no me había dado cuenta yo. Necesitamos un forwarding de acá, porque el X1 se soluciona por la solución de Hassel estructural que habíamos visto, que en la primera mitad se escribe el X1 y en la segunda mitad esta lo lee. Pero acá, esta tiene, claro, fíjate que si acá, bueno, tuviera este forwarding, deberías esperar un pulso de reloj. ¿Mm? ¿Se entiende? Hasta que esta lo escriba y recién ahí lo puedes leer. ¿Se entiende o no? Claro, sí. Sí. O sea que tener forward. Bien. Bueno, gracias por la observación porque no me había dado cuenta. Ya se me cansó la cabeza. Bueno. Bueno, esto sigue. Fíjate que acá, claro, acá está el resultado de X3. Bueno, acá va a tener forwarding, que ya hemos visto de acá a acá. Va a tener este forwarding así. Y después de tener este forwarding, bueno, esto sigue. Esta necesita,
Bueno, esta no tiene relación con esta, porque acá está X3, o sea que esta va tranquila, no depende de ninguna de las anteriores, ¿o no? Bueno, salvo la que tiene... No, ya está. Esta no tiene drama, ¿sí? O hay algo que no estoy viendo. En realidad hay una dependencia con esta, por ejemplo, que tiene X4, pero el X4 ya se escribió acá. Sí, si querés acá también la relación de dependencia con el X4 que cargas de acá se escribe, este X4, la primera mitad se escribe y la segunda mitad se lee. Sería el Haskell estructural resuelto de esa manera. Sí, es el mismo caso, creo. Sí, el mismo. Que está resuelto por la forma que hemos trabajado, diseñado el procesador. Y después esta necesita el X5 de esta, en cuyo caso necesita el forwarding así. ¿Mm? Y eso completaría el funcionamiento de esto. ¿Mm? Entonces ahorraste 2 pulsos de reloj, reordenando el código. Y bueno, y llegamos a los hazards de control, que los menciono nomás, se los menciono, pero básicamente el tercer gran tipo de hazard es el hazard de control, que es un poquito el más complicado. Entonces, básicamente a grandes rasgos la idea, puedo tener una instrucción, por ejemplo, como esta, hazard de control, eh, y por ejemplo, vos tenés que saltar si resultado, no sé qué a ver, ADD, X3, X1, X2, CBZ, bueno, acá no sé si hay un error en esto, tenés que verlo. Sí, por acá, X1, no, pero X1 acá sería, no tiene relación de dependencia con esta, porque el X1 es entrar acá y es entrar acá. ¿Mm? No tiene relación de dependencia. El X3, si acá dijera X3, o sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Si acá dijera X3, entonces tiene que esperar que el resultado de X3, ¿o no? Sí, X1 va a valer igual en ambas instrucciones, no tiene cambio. Sí. Eh, sí, y a ver si puse. Parece que tengo un errorcito. Eh, bueno, imagínense que acá dijera X3 en vez de X1, ¿no? Yo lo voy a corregir eso. Ya no me lo corrijo. Si dijera X3 en lugar de X1, entonces yo no sé, hasta que no se termine esta instrucción, si tengo que saltar o no tengo que saltar o no. ¿Mm? Entonces, la siguiente instrucción tendría que esperar todos estos pulsos de reloj. Fíjense cuánto tendría que esperar. En vez de arrancar acá, arranca 1, 2, 3 después. ¿Mm? Imagínense que dijera X3 acá. ¿Me siguen o no? A ver, Sí, profe. no me peló. Gracias por contestar, porque yo muchas veces no sé si me colgó internet o qué. Si acá dijera X3, me salía eso. ¿Mm? Entonces yo hasta que no tenga un resultado de X3 tendría que esperar, no puedo hacer nada. O sea, tendría que saltar, tendría que saltar. Y tu salto depende del valor de X3, hasta que no está el valor de X3, listo. No hay mucho que, no hay mucho que puedas hacer, tenés que esperar lo que valga X3. Salvo que, ¿qué podemos hacer? O sea, si no haces nada, vas a tener que esperar. Si haces algo, puede que no tengas que esperar tanto. ¿Qué es algo que puedes hacer? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, acá no debería decir para mí X3. Hay algo que se me chispoteó ahí en el ejemplito. Para mí debería ser X3 acá. ¿Mm? Eh, bueno,
Entonces, hay posibles mejoras que se pueden hacer, que los vamos a ver ya la próxima, la próxima clase. ¿Mm? Así lo dejamos ahora, pero básicamente les adelanto que, bueno, lo que vamos a tener que hacer es agregar hardware. En vez de esperar a que el resultado esté acá, vamos a tener que meter algo en esta etapa para ver si el registro, entonces lo corremos uno para atrás. O sea, podemos, en vez de esperar el resultado de la ALU, podemos meter una comparación con cero, como la ALU la usamos para comparar si es cero, básicamente hacer una resta con cero y vemos el cero. Podemos meter una especie de ALU auxiliar acá un poco antes en la etapa, o sea, en vez de estar acá un poco antes, y que esa se fije si el registro en cuestión es cero o no es cero. Entonces sabe si tiene que saltar o no un pulso antes. Con lo cual, uno en vez de perder 3 pulsos, perdería 2. Pero después se pueden seguir haciendo otras mejoras que después las vamos a ver más detalle en la próxima clase, que básicamente tiene que ver con la predicción de saltos. Predicción de saltos, y bueno, vamos a discutir esas cosas la próxima. ¿Mm? Así tiene un recreito. ¿Está bien? Dejamos entonces el control para la próxima. ¿Mm? Perfecto, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, gracias. Chao. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, profe, suerte. Suerte, nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene tenemos los dos teóricos el miércoles y el viernes. Así que la semana que viene completamos todos estos temas. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes, chicos, que anden bien. Dejar de grabar. Bueno, ahora sí. Ah, no, hay que detener la grabación, mira. Detener grabación.